Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Me está diciendo don Eric Gutiérrez que hay algún amigo nuestro que se fue ayer a ver el eclipse a la sierra, concretamente a Buitrago, que está a 75 kilómetros de Madrid, que tardó 6 horas en volver. Había un atasco de narices. Efectivamente, sí. Por Dios. Accidentes, atasco, de todo, Luis. A la ida también se tardó bastante, no 6 horas, pero la gente hablaba de que, oye, que igual no iban a llegar, iban a tener que verlo en el bus. Que hubo un furor, don Luis, por ir a la sierra a ver el eclipse. Bueno, pues, en fin, no sé. Cosas que pasan cuando hay un eclipse cada 100 años. Menos mal que el año que viene tenemos otro. Verás tú cómo se van a poner Málaga y Cádiz, que es de donde se pueden ver, desde donde se puede ver el eclipse. Bueno, vamos con las noticias de las 8. Y ojo, porque Marruecos dice que qué narices hace España regularizando inmigrantes. La tensión entre España y Marruecos vuelve a aumentar. El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouagbi, ha criticado al gobierno español por aceptar y regularizar a los inmigrantes que llegan de forma irregular, mientras Rabat trata de impedir su salida del país. En declaraciones a EFE, el ministro ha asegurado que los inmigrantes le preguntan por qué Marruecos los para cuando España los acepta. El ministro ha defendido que ni Marruecos ni España estamos en contra de la inmigración, sino que ambos países buscan organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos. En este sentido, ha lamentado que Marruecos impide las salidas mientras España acepta y regulariza a quienes llegan a su territorio. Además, Ouagbi ha asegurado que el gobierno marroquí estudia suspender el acuerdo de extradición con España por los problemas en la entrega de las personas reclamadas por los tribunales de Marruecos. Por otro lado, el Ministerio del Interior marroquí ha emitido una comunicación oficial en la que ha insistido en el retorno de los menores que entraron en Ceuta a finales de julio. Ha vuelto a solicitar formalmente a España la devolución de los menores e instan a superar de manera inmediata los obstáculos administrativos y judiciales que retrasan el regreso de los mismos con sus familias. Bueno, vamos a ver. Lo que dice el ministro marroquí de Justicia, pues tiene toda la razón del mundo. Dice, ¿por qué nos hacen controlar la inmigración en la frontera con Ceuta y con Melilla si luego los van a regularizar, de todos modos? Dice que los inmigrantes a los que Marruecos les dice que se alejen de la frontera de Ceuta y de Melilla, los inmigrantes subsaharianos, por ejemplo, que esos les dicen, pero ¿por qué no me dejas intentar pasar? Pero si paso y me van a regularizar. Tiene razón el ministro de Justicia. ¿Por qué Marruecos tiene que poner esfuerzo en evitar que entren inmigrantes en España si luego si entran les vamos a regularizar inmediatamente? Lo que pasa es que tiene truco, ¿no? Esa pregunta del ministro de Justicia marroquí. Tiene razón en lo que dice, pero se olvida una parte. ¿Cuánto dinero le da España a Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal? Pues una pasta, ¿no? Con lo cual, pues hombre, algo tendrán que hacer para por lo menos fingir que hacen algo por el dinero. Por el dinero que se les da. Pero lo que dice tiene toda la razón. ¿Para qué controlar la frontera si luego los vas a regularizar igual? Para eso, que entren todos. Y decía el ministro de Justicia, oiga, si los van a regularizar, pues entonces les dejamos que entren todos. Y así no hacemos nosotros de malos, dice el ministro de Justicia marroquí. Observen que en esas palabras del ministro de Justicia marroquí hay un desplazamiento de foco. Porque ahora de lo que estamos hablando no es de la inmigración en general. Hablamos de una invasión orquestada por Marruecos. El ministro de Justicia marroquí está hablando de otra cosa, de lo que son los procedimientos de control de frontera normales, al margen de esta invasión. Por otro lado, el ministro del Interior marroquí dice que los niños son marroquíes, que me los devolváis, que yo los quiero. ¿Por qué el gobierno de Sánchez no los devuelve? Veo que Ignacio Zembrero ha puesto una viñeta
que publica hoy o ayer el diario oficialista, es decir, el diario próximo al gobierno marroquí, Le 360 o algo así, el 360, un diario oficialista de Casablanca. Es una viñeta donde se ve a unos menores marroquíes encerrados tras una alambrada, todos con pinta muy harapienta, un guardia civil con fusil ametrallador vigilándolos, un cartel que pone Ceuta, y un autobús escolar marroquí con las puertas abiertas esperando a que entren los menores que están al otro lado de la alambrada, y los pobres menores no pueden entrar porque los tiene ahí encerrados en la alambrada el gobierno español y vigilados por un guardia civil. ¿Ustedes creen que se puede consentir esto? ¿Que se esté riendo Marruecos en nuestra cara? Tiene razón Marruecos en lo que dice. Son sus menores. ¿Cómo no se los vas a entregar si los está reclamando? O sea, aquí viene un autobús escolar lleno de niños suecos. Los niños suecos deciden escaparse de los profesores y dicen que nos queremos quedar aquí, y no se los entregamos a Suecia ni a sus padres, y los reclama el gobierno sueco y nosotros decimos no, vamos a verificar cuál es el interés del menor. Pero ¿qué especie de farsa es esta? Marruecos está reclamando a los menores, así que tendríamos que entregárselos ya. Incluso aunque no los reclamara, se los tendríamos que entregar. Son menores ceutíes y tendrán que hacerse cargo sus padres o los servicios sociales. Perdón, son menores marroquíes, tendrán que hacerse cargo sus padres o los servicios sociales marroquíes. Así que tiene razón Marruecos en lo que dice, entréguenmelos. Lo que pasa es que aquí todos sospechamos que Marruecos pues juega de farol, ¿no? Entréguenmelos porque sabe que Sánchez no se los va a entregar. Y la pregunta es: ¿y por qué no se los va a entregar? Me da la sensación de que lo que Marruecos está haciendo es decir, chaval, que si los menores marroquíes están en España, los menas, tienen aquí a miles, es porque vosotros queréis. Yo los aceptaría, pero vosotros no me los queréis dar, porque estáis haciendo negocio con ellos. Porque hay toda una panda de desalmados sinvergüenzas cobrando por la gestión de esos menas, que nos cuestan una pasta. Entre 4.500 y en algunos casos hasta 9.000 euros al mes nos cuesta cada mena. Por supuesto, los menas no ven eso. A los menas les llega un poco de calderilla al final. El grueso, ¿en qué va? En, se supone, garantizarles la educación, manutención, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, la educación y la manutención y el alojamiento tienen que ser la monda, ¿verdad? Para costar 9.000 euros al mes, o 6.000, o 7.000. Ya lo dije una vez, y es cierto. Pueden buscar ustedes el dato en las redes. Nos saldría más barato mandar a los menas a que estudiaran en Eton, el colegio ese donde estudian los niños de la élite británica. Sale más barato que estudien los menas marroquíes allí en Eton que lo que nos cuestan aquí a cargo de alguna ONG. Bueno, Marlaska pues había sido convocado en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta y no fue. Directamente no se presentó. Vox exige que sea reprobado. Vox ha presentado en el Senado una moción para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por no comparecer ante la Cámara para explicar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. La formación también cuestiona la actuación de Marlaska al considerar que evidenció una falta de previsión, coordinación y eficacia incompatible con las exigencias de su cargo.
Además, reclama al gobierno que revise y refuerce los protocolos ante situaciones de crisis, mejore la coordinación entre administraciones y garantice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuenten con los recursos y directrices necesarios para afrontar episodios de presión migratoria o amenazas a la seguridad interior. Por último, Vox exige a Marlaska un informe exhaustivo y detallado sobre las actuaciones y decisiones adoptadas durante la crisis de Ceuta, así como las razones de su ausencia en la comparecencia previamente acordada. Bueno, pues ayer se debatía en el Parlamento danés sobre la crisis en Ceuta. El Parlamento español, pues no ha sido capaz de reunirse para abordar la crisis en Ceuta. Quien sí se iba a reunir es el Senado. Había exigido que compareciera Marlaska, supongo que será ante la permanente del Senado, ante la comisión permanente, y Marlaska directamente no fue, con lo cual Vox pide ahora su reprobación. Tenemos un gobierno que no considera necesario que el Parlamento se reúna después de que invadan España 80.000 tíos desde Marruecos. Sánchez sigue con sus vacaciones. Por cierto, ¿está Sánchez de vacaciones en La Mareta? ¿Por qué pregunto eso? Pues porque ¿tenemos alguna constancia de que esté en La Mareta? Están saliendo muchas noticias sobre que está. Por ejemplo, hemos visto fotos de los padres, ¿no? Ahí en La Mareta, los padres de Sánchez, con un mayordomo y tal. Noticia llamativa. Los padres de Sánchez con mayordomo y coche oficial en La Mareta. Lo cual es una manera de sugerir que Sánchez está en La Mareta, pero no demuestra que Sánchez esté en La Mareta. Una lancha neumática de la Guardia Civil se usa para el buceo de Sánchez en La Mareta. Sí, de Sánchez. Sánchez va a coger el Falcon y va a ir a Lleves a ver el eclipse. Al final resulta que no va a Lleves. ¿Está Sánchez en La Mareta? Es que lo digo porque antes de agosto pues corrió el rumor por los mentideros de la Villa de Madrid de que Sánchez iba a viajar a Estados Unidos este agosto para someterse a algún tipo de tratamiento. Era un rumor y por tanto, como tal, pues lo deseché cuando se me comentó, pero estoy viendo tantas noticias excesivamente sobreactuadas en torno a la presencia de Sánchez en La Mareta que me entra la duda de si está en La Mareta. La reunión esa, supuestamente desde La Mareta, para coordinar telemáticamente lo que pasaba en Ceuta, donde distribuyen una foto donde no se ven las piernas de Sánchez. Uy, es que es una sobreactuación. No me fastidies. No, de verdad, los 900 asesores de Sánchez no son tan idiotas todos. Habrá alguno que sepa hacerlo con un canuto. ¿En serio que distribuyen una foto con Sánchez sin piernas? Pues parece el típico caramelo envenenado, el típico cebo de intoxicación de la opinión pública. Cuando te pasan eso, ¿en qué te fijas? En las piernas. ¡Uy! ¡Faltan las piernas! ¡Fíjate qué torpe y tal! Y estás al hacerlo dando por sentado que es que Sánchez estaba ahí. ¿De verdad? ¿Estaba ahí? ¿O era Photoshop? ¿O era inteligencia artificial? ¿Está en La Mareta Sánchez? No lo sé. Me gustaría ver alguna imagen de Sánchez en La Mareta. Porque a lo mejor resulta que es que en ningún momento iba a ir al iba a ir al pueblo de Lleves a ver el eclipse, y que eso simplemente se lanza pues para que la gente diga, ajá, va a ir de La Mareta a Lleves en Falcon. Es decir, para que la gente dé por supuesto que está en La Mareta. Yo tengo mis dudas de si Sánchez va a estar todo agosto en La Mareta o va a estar a trozos, si está ahora, si no está. En fin. Pero bueno, ya saben ustedes que yo soy así un poco raro. Lo que sí está claro es que donde no está Sánchez ni se le espera es a la hora de cubrir las necesidades de los valencianos. Cientos de personas damnificadas por la Dana en Valencia. Personas que no habrían muerto o no lo habrían perdido todo si se hubieran hecho las obras
que había que haber hecho hace muchísimo tiempo para evitar las riadas. Seguimos sin que el Tribunal Supremo reclame la causa de investigación de la Dana, y ahí sigue con esa juez peculiar en Valencia, con la que me supongo que lo que terminará pasando es que terminarán prescribiendo los posibles delitos que el gobierno haya cometido. Bueno, pasa la Dana, no se habían hecho las obras necesarias, pero se pueden hacer después, ¿verdad? Para que no vuelva a pasar otra Dana. Bueno, pues Sánchez deja sin financiar una de las obras que impedirían riadas allí en Valencia. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez mantiene sin proyecto, presupuesto ni calendario de ejecución la segunda fase de unas obras consideradas fundamentales para reducir el riesgo de nuevas inundaciones en Chiva, una de las localidades valencianas más afectadas por la Dana del 29 de octubre de 2024. La actuación se dividió en dos fases para ampliar la capacidad del barranco, controlar las crecidas y evitar que una nueva riada provoque daños similares. La primera concluyó el pasado junio, pero la segunda sigue pendiente y por ahora el Ejecutivo ha descartado tramitarla por la vía de emergencia, según publica El Debate. El problema es que ambas actuaciones fueron diseñadas como complementarias. El Ayuntamiento y los técnicos advierten de que la primera pierde buena parte de su eficacia sin las obras previstas aguas abajo dentro del propio casco urbano. ¿Qué hacemos con esto? Se podía haber impedido la Dana de Valencia si no hubiera sido porque con la basura de la estafa climática y las basuras pseudoecologistas se impidió encauzar barrancos, limpiar barrancos y represar barrancos. Con lo cual, pues el agua fluyó libremente, acumuló residuos, ramas, porquería diversa en determinados sitios, se represó temporalmente con las lluvias torrenciales y al final se liberó de forma destructiva, matando a tantos valencianos a su paso. Todo eso se podía haber impedido antes de la Dana, pero se puede impedir después, para evitar que mañana haya otra Dana. Si ahora que Sánchez está dejando sin financiar una obra que impediría nuevas riadas, se volviera a producir otra riada mortal, ¿qué hacemos con Sánchez? Pues lo que deberíamos hacer con Sánchez con la riada anterior, o con el accidente de Adamuz, o con los incendios que cada año son más destructivos porque no dejan limpiar los montes. Lo que pasa es que Sánchez no ha pagado todavía por nada. Fíjense, no ha pagado ni por el apagón y sus al menos 15 muertos, que ahí no cabe duda de a qué se debió ese apagón. Pero claro, con una justicia tomada, con jueces o juezas adictos haciéndose cargo de determinadas causas y alejando el foco de Sánchez, con un Tribunal Supremo donde de vez en cuando le caen las causas a alguien que las mete en un cajón y no las vuelve a sacar, pues claro, de esa manera no paga nunca Sánchez. Y se acumula caso tras caso de potencial homicidio imprudente y los jueces siguen rascándose el barrigón. Con lo cual, volveremos a tener más casos de supuesto homicidio imprudente. Si los políticos no pagan por aquello de lo que son responsables, pues entonces barra libre para seguir con la irresponsabilidad. Bueno, una noticia que me ha dejado un tanto impactado. Resulta que el gobierno le da el ingreso mínimo vital a más de 100.000 mujeres sin que lo hubieran solicitado y luego les pide que lo devuelvan. Escuchen.
El gobierno ha admitido ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que en 2020 concedió el ingreso mínimo vital, conocido como IMV, a 114.000 madres con hijos a cargo que no lo habían solicitado. La ley que creó el ingreso permitió sustituir automáticamente la ayuda por hijo a cargo que recibían estas familias por la nueva prestación, pese a que ambas tenían condiciones diferentes. El Ejecutivo comunicó el cambio mediante SMS y cartas sin necesidad de solicitud. La medida permitió sumar miles de perceptores al IMV, pero también está detrás de numerosos casos en los que la Seguridad Social reclama ahora la devolución de cantidades cobradas. Miles de afectados han denunciado ante el comité que estas reclamaciones dejan a familias vulnerables sin ingresos y con deudas que no pueden afrontar. O sea, había mujeres que estaban recibiendo ciertas ayudas por maternidad. Saca el gobierno una ley del ingreso mínimo vital, modifica la ley del ingreso mínimo vital y entonces a 114.000 mujeres, sin consultarlas, las pasan de un régimen al otro. Dejan de recibir las ayudas que estaban recibiendo por maternidad y ¡pum!, las empiezan a pagar el ingreso mínimo vital, que tenía unas condiciones de concesión totalmente distintas. Y entonces ahora, pasados los años, les dicen a esas señoras: oiga, que usted no tenía derecho a cobrar este ingreso mínimo vital porque no cumplía no sé qué. Y dice: pero si yo no solicité nada. Bueno, pues les están haciendo devolver el tema. ¿Para qué hicieron esto? Pues para poder decir: fíjense cuánta gente tiene el ingreso mínimo vital. Y se lo estaban dando a gente que no lo había solicitado. Está muy bien, ¿verdad? Bueno, espero que empapelen a los responsables. Parece ser que se han organizado las personas a las que les afecta esto y han presentado denuncia fuera de España. Porque como la presenten en España, le toca a un juez del PSOE y aquí paz y después gloria. Bueno, y ahora permítanme que les recuerde una noticia, un par de noticias de hace unos añitos. Año 2018, noticia en The Atlantic. La mitad del coral de la Gran Barrera de Coral australiana ha muerto desde 2016. Otra noticia en el New York Times, también de abril de 2018. El daño a la Gran Barrera de Coral debido al calentamiento global es irreversible, dicen los científicos. ¿Se acuerdan ustedes de la matraca que los puñeteros estafadores climáticos nos dieron con la Gran Barrera de Coral australiana? Año 2017 en el New York Times: grandes secciones de la Gran Barrera de Coral de Australia están muertas. The Guardian también 2017, ya los planes de preservación de la Gran Barrera de Coral para 2050 no pueden conseguirse debido al cambio climático. Año 2019, la Gran Barrera de Coral, decía New Scientist, está perdiendo su capacidad de recuperarse. CNN, otro titular similar, 2019. Bueno, pues escuchen esta noticia, por favor. La Gran Barrera de Coral atraviesa su mejor momento desde que existen registros sobre su extensión, según los datos de los últimos 5 años, que sitúan su cobertura de coral en máximos desde que comenzaron las mediciones en 1986. El dato contrasta con los numerosos titulares que durante años anunciaron su deterioro e incluso su desaparición. Por ejemplo, en 2014 The Guardian llegó a publicar un obituario de la Gran Barrera de Coral. Mientras el deterioro del arrecife recibió una amplia cobertura mediática, la reciente recuperación apenas ha tenido el mismo eco. O sea, no es que la Gran Barrera de Coral australiana se haya recuperado. No, es que los 5 últimos años, desde 2021 hasta hoy, tiene extensiones récord. Nunca había tenido más extensión desde que hay registros que empezaron en 1986. Es decir, que la Gran Barrera de Coral, lejos de desaparecer, está mejor que nunca. Y no es una cosa puntual de un año, son los últimos 5 años, los 5 años de mayor extensión de la Gran Barrera de Coral desde que hay registros. ¿Qué hacemos ahora con todos los canallas que se dedicaron a propagar la basura del calentamiento global y el cambio climático y que lloriqueaban por la Gran Barrera de Coral australiana? Cuando alguien
tiene la desvergüenza de salir en las redes a pedir dinero fingiendo que tiene cáncer o que su hijo tiene una enfermedad y luego es mentira, ni él tiene cáncer ni su hijo tiene tal enfermedad, todos entendemos que es un puñetero estafador, ¿verdad? Un canalla que tiene que devolver el dinero y ir a la cárcel. ¿Qué hacemos con esas organizaciones que sacaban osos famélicos para pedir dinero, diciendo que el hielo ártico iba a desaparecer y que el pobre oso blanco iba a morir? Era mentira, nunca estuvo en proceso de extinción el oso ártico. Todo lo contrario, está mejor que nunca. Y ahí sigue el hielo ártico, no ha desaparecido. Fíjense, ¿qué hacemos con esas organizaciones que hacían caja con eso? ¿No estamos en el mismo caso que el tío que finge una enfermedad para montar un crowdfunding? ¿Y qué hacemos con los puñeteros políticos que se dedican a sacar este tipo de alarmismos? Por ejemplo, con la gran barrera de coral australiana, para luego poner en marcha programas de los que comen estos canallas políticos. Y por supuesto 2.000 millones de ONGs que están ahí poniendo el cazo con el inexistente cambio climático. ¿Qué hacemos con un periódico como The New York Times que decía que según los científicos el daño a la gran barrera de coral por el calentamiento global era ya irreversible? Lo decían en 2018. ¿A quién encarcelamos? ¿A los científicos que decían eso? ¿A los periodistas que se hacían eco de esa mierda? ¿O ambos? Por cierto, con esos científicos, ¿qué hacemos con esos científicos que decían en 2018 que el deterioro de la gran barrera de coral era irreversible, cuando ahora la tenemos en máximos históricos desde hace 5 años? ¿Esos son científicos? Luego, se preguntan algunos por qué la gente no se fía de los, entre comillas, científicos. Pues porque a quien se presenta como científicos es a jetas que viven también de la estafa del calentamiento global. Con lo cual la gente mira y ya no sabe a quién creer. ¿A quién cree? ¿A unos tíos que dicen, Dios mío, esto ya es irreversible? Y luego te encuentras al cabo de 5 años que la gran barrera de coral, pues como siga creciendo, nos come a todos. ¿Quién es un científico? Pues hombre, un científico es el que no vive de las subvenciones para decir tal teoría o la contraria. Un científico es el que coge los datos, los analiza y llega a conclusiones. Y además no tiene problemas en debatir esas conclusiones. Porque eso es la ciencia, debatir. Cuando encuentren ustedes a cualquier imbécil que les diga, es que el consenso científico, le dicen, es usted un imbécil. El consenso científico no existe. Precisamente el consenso es lo contrario de la ciencia. En ciencia hay demostraciones o no las hay. ¿Tiene usted una demostración matemática de lo que está diciendo? No, pues vayas a tomar por saco. El consenso científico en determinada época de la historia era pues que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y... en fin, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá y España, condenaron este miércoles las ejecuciones del régimen iraní. En un comunicado conjunto denuncian que Teherán usa la pena de muerte para silenciar la disidencia. El ministro francés de Exteriores afirmó que el régimen sigue derramando sangre 7 meses después de las protestas. En el deporte, una noticia histórica. Los Ángeles Lakers han sido vendidos por $12.500 millones. Los nuevos dueños son Bob Iger, expresidente de Disney, y Joshua Kushner. Se trata de la venta más cara de la historia del deporte. Y en el mundo del espectáculo, Rod Stewart, de 81 años, ha anulado varios conciertos en Estados Unidos y México tras someterse a una operación de corazón. Los médicos le han aconsejado al menos 4 semanas de reposo. Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, pueden seguirnos a través de voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos. Ahora nos vamos con la información meteorológica con la ayuda de Ethan Carvin. El tiempo en Radio Libertad. Se prevé una situación de cierta estabilidad en la mayor parte del país, con cielos despejados y con altas temperaturas.
Únicamente en Galicia, el área cantábrica, el Alto Ebro y zonas del Mediterráneo el día comenzará con cielos nubosos y una tendencia general a despejar. Por la tarde se formará nubosidad en amplias zonas del interior y del tercio oriental, donde se esperan chubascos. Las temperaturas máximas seguirán sin cambios significativos, salvo algún aumento ligero en el nordeste, en Canarias, y algún descenso también ligero en el Cantábrico. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayoría de la península, salvo en el Cantábrico, litorales y montañas. Podrán rebasar los 40 grados en los valles fluviales del sudoeste y puntualmente en el Miño y zonas de la meseta sur. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.